Listo, ya están llegando. Esperemos a que terminen de llegar. Ya llegaron todos. Ya, entonces como ya llegaron todos, vamos a continuar con el ejercicio que nos faltaba. Les voy a compartir toda la pantalla. Ya, el programa que acabamos de subir ahorita es uno que se llama FileName Using DoWhile, ¿verdad? O sea, una versión del anterior. Entonces aquí, si vemos, es prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos el nombre de la clase, ¿verdad? Aquí tenemos el procedimiento main, ¿verdad? Y dentro del procedimiento main tenemos que se crea un objeto reader, que es de tipo buffer reader, y que va a permitir, que va a ser una instancia de un buffer reader que a su vez va a permitir la entrada, ¿verdad? De un string desde el sistema, ¿no? Luego tenemos la variable name que va a ser de tipo string, que va a estar en blanco, y tenemos un contador entero que va a ser 0. Aquí también tenemos un try cast para capturar el error al momento de la lectura. En la lectura vamos a permitir un mensajito donde dice que ingresemos un nombre y luego la variable name se le va a asignar el valor leído desde el teclado, desde el objeto read, ¿no? Si existiese algún error, ¿verdad? Se generaría una excepción que se guardaría en el objeto E, ¿verdad? Y finalmente, pues, se enviaría un mensaje de terminación, o sea, que lo ingresado es incorrecto, y que se terminaría el programa con system.exit 0, donde el programa se terminaría. Déjenme ver, write with, y por acá dice can be replaced. Ya. Ahí, bueno, ahí NetBeans nos hace algunas recomendaciones de cómo mejorar el código, pero en este caso vamos a dejarlo tal como está, ¿no? Pero si ustedes quisieran, podrían hacer caso de las observaciones de NetBeans para mejorar el código. Finalmente, una vez que permitimos la lectura y que no se ha encontrado ningún tipo de error, entonces tenemos una estructura repetitiva que en este caso se denomina do while, ¿no? Entonces, do significa hacer, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cuerpo del bucle, que son esas dos líneas de allí, que primero vamos a imprimir el nombre que leímos previamente por el teclado y luego vamos a incrementar la variable contador, ¿verdad? La variable counter en 1, ¿sí? Y luego tenemos la cabecera del bucle, que en este caso está en el pie de página, y dice que vamos a repetir mientras el contador sea menor a 0, ¿no? Como el contador vino con 0, ¿verdad? Pero luego se incrementó en 1, ¿verdad? Entonces, cuando el contador vale 1, todavía es menor a 5, ¿verdad? Por lo tanto, se va a repetir 3 veces más, ¿no? Entonces, aquí yo creo que cuando el contador valga 5, ¿verdad? O sea, se va a repetir hasta el 4. ¿Sí? Va a repetirse hasta el 4. Yo pienso que aquí, creo que aquí se va a repetir una vez menos, si es que no me equivoco, ¿sí? Porque dice que se repita mientras sea menor a 5. Quiere decir que cuando sea 5, ¿verdad? Ya no se imprime. Entonces, ahí creo que ahí tendremos que fijarnos a ver si es lo que yo digo, que se va a imprimir una vez menos. Ya, miren, el de arriba se imprimió 1, 2, 3, 4, 5. El de arriba se imprimió 5 veces. El Jorge que está de más es el Jorge que yo ingresé por el teclado. Ahora vamos a ejecutar este que se llama FileName Using DoWhile, que es prácticamente el mismo programa, solamente que implementado con un DoWhile, ¿no? Entonces ahí dice, ingresa el nombre. Aquí voy a poner
Jorge nuevamente, ¿verdad? Y este aquí se ejecutó 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo me equivoqué, ¿verdad? Se ejecutó 5 veces también. ¿Cuál es la diferencia? Que este evaluó al final, ¿verdad? Y que este evaluó al inicio. Esa es la única diferencia. Entonces, tienen que tener control, o mejor dicho, tienen que tener cuidado cuando ingresan o salen de los bucles, porque a veces esto puede causar algún tipo de problema con la primera o la última interacción. Bien, entonces, este acá no se les ha copiado, ¿verdad? Se los voy a copiar. Ya, este es con el do while. Ya, entonces ahí les envié el do while. El anterior espero que lo hayan podido descargar. Preguntas, dudas, inquietudes. Acláreme algo. Salía una cosa que decía input. Eso que es un tipo de entrada, ¿verdad? Aquí, este aquí, Input Stream Reader. Correcto. Eso que es como un tipo de entrada. Porque al ver que Esto, crea como un nuevo objeto, creo que es. claro, es que aquí como todo es objeto, entonces todo se maneja de esa manera. Y no es tan fácil como nosotros en lenguaje C, creo que hacíamos un rack line directamente, ¿verdad? O utilizamos, ya no me acuerdo ahorita las funciones, pero generalmente son import, read, ¿verdad? Entonces aquí en Java, como estamos orientados a objetos, ¿verdad? En vez de leer directamente con una función del teclado, ¿verdad? Lo que hacemos es que primero creamos un objeto de tipo reader, perdón, miento. Reader es el objeto que creamos que es del tipo buffer reader. Buffer reader es una clase que permite la lectura del buffer, ¿sí? En las computadoras, lo que nosotros escribimos por el teclado se va a un buffer, no, no es que directamente nosotros escribimos y ya, porque nosotros podemos estar escribiendo como locos y como la computadora puede que no se alcance a procesar, la computadora lo que hace es que lo que nosotros vamos escribiendo lo va poniendo en un buffer, en una pila, ¿sí? Entonces, buffer reader lo que va a leer es directamente el buffer. ¿Y de qué se va a llenar ese buffer? Ese buffer que vamos a leer se va a llenar con una entrada, ¿verdad? De la consola, ¿no? Entonces, este system in quiere decir que va a permitir una entrada directamente de la consola del sistema, ¿sí? Y esta entrada se va a ir a un buffer de lectura y ese buffer de lectura o lo que lea ese buffer se va a asignar a este objeto que es del tipo buffer reader, ¿no? Entonces es medio complicado cómo hacen la lectura, pero todo es por usar objetos, ¿sí? Y finalmente el reader va a contener lo que escribimos en el teclado. Pero no contentos con ello, pues se crea una variable name, o sea, una variable normal, que utilizábamos antes en la programación tradicional, y luego finalmente a name se le asigna lo leído del buffer, ¿no? Entonces aquí dice del objeto reader, que era un objeto de buffer reader, ¿verdad? Dice léase una línea, se llama el método léase una línea. Y esa línea es lo que nosotros ingresamos ahí por la consola. ¿Ya? Entonces ese es el proceso de lectura que hace este programa. Ahora, si usted quiere leer por consola, pues ya simplemente copia el código y ya, ¿no? Ya. Podría ser que en vez de usar Redline, use Lenge para la lectura de los caracteres. Use Lens. Correcto, use Lenge para la lectura del mismo. Un ratito.
Len de longitud. Claro. Ya, lente de longitud es otro método, ¿verdad? Que como su nombre lo indica, traería la longitud de algo, pero la longitud de algo no significa que serían los caracteres. Tal vez length traería el número de caracteres ingresados. Miren, ahorita una de las cosas que nos ofrece NetBeans es que nos permite ver los métodos que tiene el objeto. El objeto reader que acabamos de crear, ¿verdad? Cuando yo pongo reader punto, el punto me displaya todos los métodos que están asociados a ese objeto. Entre todos los métodos que están asociados a este objeto, tenemos el readLine, tenemos tal vez el line para ver, me imagino yo que el número de líneas. Tenemos el método read, así a secas. Entonces, no veo un método len allí, ¿no? Entonces, probablemente si nosotros ponemos len allí, nos va a indicar que ese método no existe dentro de ese objeto y nos va a dar algún tipo de error. Pongamos el len directamente para ver qué pasa. Ya, entonces ahí pongo reader.len para tratar de leer. Y lo que veo aquí, lo que me dice el NetBeans, si ustedes ven que hay un símbolo de aclaración rojo, dice cannot find the symbol, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir es que esa palabra len, ¿verdad? No lo encuentra asociado a ese objeto, ¿sí? Y por lo tanto nos marca con rojo porque sabe que si lo compila, eso va a dar error. Entonces, primero que nada, no funcionaría así, o sea, no funcionaría con len, porque len no es un método que está definido en la clase bufferReader, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, si lo tuviera, probablemente len representa es la longitud del buffer leído, ¿verdad? Y no el buffer leído, que son dos cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo ingreso Jorge, lo que está en el buffer sería Jorge, ¿verdad? Pero lo que me retornaría len, si es que existiera, sería 5, que son 5 caracteres que están en el buffer, o también podría ser el número de líneas, ¿no? De hecho, creo que line sí estaba, entonces line me imagino que sí muestra el número de líneas. Ya, entonces ahí salimos de la duda, no sé si tenga alguna otra duda, inquietud. No, no, gracias. Ya, Eh, ya cerramos esto de aquí. Ahí no lo voy a salvar porque para que no se me dañe. Y creo que ya, a ver, ahí llegó Chango. Chango, déjenme ver, darle asistencia. Ya, vamos a ver los métodos. Entonces vamos a ver la documentación de los métodos. Que ya los hemos utilizado, entonces vamos a verlos ya formalmente, ¿no? Parece que no estoy compartiendo video yo. Ya, ahí está el video. Y tengo dos personas más, a Chango otra vez. Qué pesada que están en máquina. A ver, ¿cuáles son los objetivos de los métodos? Dice conocer la implementación de métodos, familiarizarse con el concepto de paso de parámetros, desarrollar estrategias para la descomposición de tareas complejas en otras más simples, determinar el alcance de las variables, diseñar e implementar algoritmos recursivos, ¿no? Entonces, nos vamos a topar con los algoritmos recursivos. Ya, métodos como cajas negras, dice. Un método es una secuencia de instrucciones con un nombre, ¿no? Entonces, eso que nosotros hemos visto, los funciones, ¿verdad?
son métodos o son como pequeños programas que están asociados a un objeto. El método se declara mediante un nombre para el bloque de código. Entonces nosotros hemos visto, por ejemplo, aquí tenemos public static void main. Este sería el método main, ¿verdad? Que tiene un nombre y este método main tiene un bloque de código. ¿Cuál es su bloque de código? Su bloque de código es lo que va desde que abre la llave hasta que cierra la llave. Todo lo que está entre esa llave que abre y esa llave que cierra vendría a ser el código que está asociado al nombre del método, ¿no? Entonces aquí el principal método, o el más conocido, es el método main. Dice, un método se invoca cuando se requiere para ejecutar sus instrucciones y facilita la reutilización, ¿no? Entonces, una vez que yo creo el método, cuando necesito utilizar el método, pues lo llamo por su nombre, ¿no? Esto significa que como yo ya lo he creado, lo puedo llamar todas las veces que yo quiera y no tengo que estarlo creando cada que lo necesito, solo lo creo una sola vez. Entonces, ahí está donde nos facilita la reutilización de código. Bien, algunos métodos ya se han venido utilizando, por ejemplo, aquí está la librería matemática y dentro de la librería matemática tenemos la función power, ¿verdad? O vendría a ser de la función matemática del método power, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos declaración de los arreglos como string, ¿verdad? String ya lo tomamos no como un tipo de datos, sino como una clase y como tal, pues la clase tiene métodos, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, lo que usted mencionaba, el método length, que trae la longitud del arreglo string, ¿sí? Entonces este sería el método length. También character, mayúscula, también sería considerado como una clase. Entonces character tiene un método que es isDigit, ¿no? Como para saber si ese carácter que está allí en esa clase es de tipo dígito, ¿no? También tenemos la clase scanner. Esta clase scanner también la hemos visto para permitir la lectura de código. Entonces, en esta clase scanner tenemos el método nesInt. NestInt es para leer el siguiente entero, ¿verdad? Entonces, permite la lectura del siguiente entero. Y también tenemos el método main, que tiene las clases ejecutables más que nada, ¿no? Entonces, estos son algunos métodos que ya hemos venido utilizando, sino que no los habíamos definido formalmente. Todos estos métodos tienen un nombre y tienen reglas, las mismas reglas que las variables. Es decir, los nombres pueden comenzar con letras, no pueden comenzar con números y pueden comenzar también por el guión bajo. Y ya dentro del cuerpo, pues pueden tener letras y números, mayúsculas o minúsculas, ¿verdad? Entonces, esas son las mismas convenciones que se utilizan para los nombres. Los métodos tienen también un paréntesis, ¿verdad? Y este paréntesis sirve para indicar los parámetros de entrada, ¿no? Personalmente, yo cada que veo los paréntesis, yo ya sé que es un método o función, ¿verdad? Porque todos los métodos de función tienen ese paréntesis para los parámetros de entrada. Parámetros y valores retornados, ¿no? Entonces, aquí tenemos la definición de un método main, que es el método principal, ¿verdad? Aquí tenemos el método main y como ustedes ven, pues ahí están los paréntesis y dentro de los paréntesis tenemos, ¿verdad? Los denominados argumentos, ¿no? Entonces aquí es donde se reciben los parámetros de entrada. Por otro lado, dentro de el cuerpo del método main, ¿verdad? Tenemos una declaración de una variable z que es de tipo doble y que va a ser igual a la función power de la librería matemáticas y esta función power tiene como parámetros 2,3. Entonces estos son los parámetros de entrada, ¿no? Entonces la función power que recibe estos dos parámetros de entrada interpreta que tiene que coger el 2 como base, ¿verdad? Y el exponente va a ser el 3. Y lo que va a hacer la función power cuando sea llamada es que la función power va a ejecutar 2 elevado a la 3 y va a encontrar que eso es 8. Por lo tanto, esta función power va a retornar el 8. Entonces, esto de aquí va a valer 8. O si lo quieren ver,
con la librería, porque esto es nomás la librería, esto de aquí va a valer 8. ¿Sí? Eso que está en el rectángulo va a valer 8. Por lo tanto, z va a valer 8. Pero para que z valga 8, ¿verdad? La función power tenía que saber cuál era la base. En este caso la base era 2. Y cuál era el exponente, que el exponente en este caso era 2, ¿no? Entonces este 8 va a retornar aquí, ¿no? Se ejecuta la función y el 8 retorna aquí. Ya, aquí está la descripción, dice main pasa dos parámetros a la función más.power, ¿no? Calcula y retorna el valor de 8 a main. Main almacena el valor devuelto en la variable z. Entonces eso ya lo inferimos. Ya, implementación de métodos. Dice, se requiere un método para calcular el volumen de un cubo. ¿Qué se necesitaría para que cumpla su trabajo? ¿Qué responderá? Bueno, estas son como unas inquietudes, ¿no? Para desarrollar este método, se debe poner un nombre al método. En este caso, el nombre se va a llamar cubevolumen. Noten ustedes que, al igual que las variables, ¿verdad? Aquí la notación que se utiliza para el nombre de los métodos es en minúscula, y si es compuesto, la segunda va en mayúscula, ¿no? Pero se suele utilizar en minúscula para no confundirlos con los nombres de clase que son en mayúscula. Ya, entonces, nombre del método cubevolumen o volumen del cubo, ¿verdad? Se tiene que dar un tipo y un nombre para cada parámetro. Entonces, el tipo va a ser de tipo doble, ¿verdad? Y el tipo de dato va a ser de tipo doble y el nombre del parámetro va a ser side length o longitud del lado, ¿no? Entonces, va a ser un solo parámetro. Luego dice, se debe especificar el tipo de vuelto. El tipo de vuelto va a ser doble, ¿verdad? Y luego se puede agregar algunos modificadores, como en este caso son public y static, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la definición de este método? Quedaría público para que sea asequible por todas las demás clases. Estático porque significa que ya no se va a volver a modificar. Doble porque va a retornar un tipo de datos doble. Aquí está el nombre del método que se llama cubevolumen, ¿verdad? Y dentro de cubevolumen está la definición del tipo de parámetro que va a recibir, que va a ser de tipo doble y que se va a denominar side length, ¿verdad? O longitud del lado. Entonces, ahí estamos viendo la definición de este método. Dentro del cuerpo de método, esa es la segunda parte. Dentro del cuerpo de método lo vamos a encerrar entre llaves. Entonces todo lo que esté dentro de llaves va a pertenecer a la definición del método. El cuerpo contiene las declaraciones de variables e instrucciones que se ejecutan cuando se invoca al método, y también tiene que tener la respuesta que retorna. Entonces aquí está la definición del método public static doble cubevolumen, ¿verdad? Doble silent. Entonces va a ser público, va a ser estático, va a devolver un tipo de dato doble, se va a denominar cubevolumen y va a recibir como parámetro de tipo doble un parámetro que se va a llamar silent. Dentro del cuerpo del bucle, que comienza cuando se abre la llave, va a definir una variable que va a ser de tipo doble y que se va a denominar volumen. Volumen va a ser igual, ¿verdad? A el parámetro recibido silent por el parámetro recibido silent por el parámetro recibido silent. Es decir, que se va a multiplicar 3 veces. ¿Por qué se va a multiplicar 3 veces? Porque el volumen de un cubo, pues es la multiplicación de esos 3 lados, ¿verdad? Sí, no es el área, sino que es el cubo. Y luego lo que va a retornar cubo y volumen, ¿verdad? Con la instrucción especial return, va a devolver lo que tenga la variable volumen, ¿no? Y lo que tiene la variable volumen, pues es el lado multiplicado por 3, o sea, el lado al cubo. Déjenme admitir a Chango. Ya, entonces aquí hemos hecho la definición de este método.
Ya, entonces aquí le hacemos más análisis. Entonces, bueno, ya esto ya vimos, tipo de valor, ¿verdad? El nombre del método, tipo de parámetro, nombre del parámetro. Aquí está el cuerpo del método que está entre las llaves, ¿verdad? Y aquí está el valor que retorna una vez que termina de ejecutarse la llamada al método, va a retornar el volumen de la figura geométrica que nos ejecutaron o el lado de la figura geométrica. Ya, ¿cómo invocamos al método? Dice el valor retornado por el método volumen va a ser almacenado en variables locales dentro del método main y los resultados se van a imprimir. Entonces, veamos aquí, tenemos la definición del método main. Dentro del método main, ¿verdad? Tenemos una variable que me va a denominar result1 que va a ser de tipo doble y que va a ser el resultado del método cubo de volumen, ¿verdad? Con el parámetro 2. Luego tenemos otra variable que se va a denominar result2, que va a ser de tipo doble, que se va a inicializar con el resultado devuelto de la función cubo de volumen, ¿verdad? Con el parámetro de entrada 10. Luego se va a imprimir un mensaje que dice el cubo de lado 2 tiene el volumen D y se va a imprimir el resultado de result 1 y luego se va a imprimir otro que dice el cubo del lado 10 tiene un volumen D y aquí se va a concatenar con result 2, ¿no? Entonces vamos a ver el cálculo del volumen de dos cubos del lado 2 y del lado 10. Aquí estaría el programa completo. Entonces analicémoslo. Aquí está un comentario de línea, ¿verdad? Aquí está la clase cubos. Dentro de las claves cubos hay la definición del método main, ¿verdad? Que es el método que el compilador va a buscar una vez que se ejecute. Entonces va a buscar el main para ejecutar el main. Dentro del cuerpo de main, ¿verdad? Tenemos que result1 va a ser igual a lo que devuelva el método cubevolumen de 2 y se va a guardar el result1 y result2 que es de tipo doble va a recibir lo que la función cubevolumen de 10 devuelva, ¿no? Entonces el volumen de un cubo de lado 2 y el volumen de un cubo de lado 10. Luego tenemos dos funciones println donde van a imprimir por consola, ¿verdad? El volumen de un cubo de lado 2 y el volumen de un cubo de lado 10 y lo que va a hacer es que va a imprimir lo que contenga la variable result1 y result2 respectivamente. Más abajo tenemos la definición, ¿verdad? De lo que hace el método cubevolumen, ¿verdad? Que va a devolver un dato de tipo doble que va a recibir como parámetro un parámetro de tipo doble que se va a denominar silent, ¿verdad? Y dentro del cuerpo de la función volumen tenemos que hay una variable de tipo volumen que va a calcular pues el parámetro multiplicado consigo mismo 3 veces y luego se va a retornar el valor de volumen, ¿no? Entonces este es el procedimiento y creo que ya, eh, vamos de una vez compilando. Déjenme subir, para ir aprovechando el tiempo, déjenme subir el video que ya se procesó para ir ganando tiempo. Ahí me salió el mensajito que nos quedan 10 minutos, entonces ya saben, cuando se desconecten, inmediatamente nos volvemos a conectar.
Algo más iba a hacer. Ya me olvidé. Ah, ya me acordé. Lo que pasa es que aquí no había notado la asistencia de Chango. Ahí ya la anoté. Ya, aquí en CUS 1 tengo solamente la función cubos, entonces esto no me funcionaría. Falta, déjame ver si en cubos 2. Ya, en cubos 2 sí está, ¿no? Entonces cubo 1 no me sirve. Ya, cubo 2 sí me sirve, pero ahí tengo que arreglar el nombre, entonces ahí arreglo el nombre para que se llame solamente cubos, ¿verdad? Y este es lo que habíamos visto que hace, ¿no? Calcularía el volumen de 2 y de 3. Vamos a ejecutarlo con Shift F6. Entonces lo ejecutamos. Y la ejecución me da que un cubo del lado 2 tiene un volumen de 8 y un cubo del lado 10 tiene un volumen de 1000. Entonces, ahí está el programa de los cubos. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta con respecto a esto de aquí. Le voy a copiar ahí en el chat le pongo el programa. Descárguenlo que nos quedan 7 minutos. Ya, hasta ahí, ¿alguno tiene alguna duda, pregunta, inquietud? Simplemente creamos una clase cubos que llama a su función main, que a su vez llama a la función cubo de volumen, ¿verdad? Yo lo veo como función, se me hace más fácil llamarlo como función, pero ustedes lo pueden ver como un método. ¿Un método de quién? De la misma clase cubos, ¿no? Entonces, un método o procedimiento, pero a mí se me hace más familiar llamarlo función. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Ya, vamos viendo cómo funcionan los parámetros. Dice, las variables parámetros mantienen los valores de los parámetros suministrados en la llamada del método. Ambos deben ser del mismo tipo. Entonces, yo lo que hago es como que yo tengo un valor y se lo paso al procedimiento para que lo coja. Para poder entregárselo, tienen que ser del mismo valor. El valor del parámetro puede ser contenido de una variable, el valor literal, ¿verdad? O también llamado parámetro actual, ¿no? Entonces yo puedo poner directamente el valor, como puedo poner una variable y lo que se pasa es el contenido de la variable. Dice llamada al método valor del parámetro o variable parámetro in método llamada. Ya, bueno, ahí eso no tiene tanto sentido. Dice, la variable parámetro es nombrada en la declaración del método llamado, eso ya lo vimos, usada como una variable en el método llamado, ¿sí? Se puede ser utilizar como una variable, y también puede ser un parámetro formal, ¿no? O sea, se puede utilizar de varias maneras. Paso de parámetros, entonces miren aquí, nosotros cuando hacemos la llamada a esta función, lo que nos va a retornar es 8. ¿Sí? Y noten ustedes cómo directamente ponemos literalmente el valor, ¿verdad? Y por acá, ya, entonces aquí directamente estamos poniendo el valor literal, en este caso 2, un número entero, y este 2 se recibiría como argumento de entrada a la función cubevolumen y se guardaría en el nombre de la función CDLen, ¿verdad? Cuando yo ejecuto, cuando volumen recibe CDLen por CDLen por CDLen, lo que está haciendo es que está recibiendo, ¿verdad? 2 por 2 por 2, ¿sí?
Eso es lo que se está interpretando allí, ¿no? Porque cdlane vale 2, ¿verdad? Entonces, dentro de este proceso, cdlane vale 2, que es el valor que recibió, y lo que se calcula es que volumen vale 8. Y volumen es lo que se recibiría acá. Volumen es el valor que se está retornando. ¿Y cuál es el valor que se está retornando? Se está retornando el cálculo que es 8. ¿No? Entonces, es lo que se va a devolver. Entonces, estamos trabajando con parámetros de entrada, que en este caso sería literal. Podría yo poner ahí el nombre de una variable. Y se está recibiendo, en este caso, el contenido de la variable volumen. Errores comunes que pueden ocurrir, dice intentar modificar los parámetros. Cuando nosotros estamos pasando parámetros, lo que realmente se pasa es una copia, ¿verdad? Una copia de lo que se recibió. Entonces se pasa una copia de los valores de parámetros. El método llamado puede modificar su copia local, pero no puede modificar el valor original de la invocación a un método, ¿no? Porque estoy trabajando con una copia. Por ejemplo, vamos aquí a ver si lo podemos ver. Aquí tenemos que total recibe 10, ¿verdad? Aquí total recibe 10. Y luego hay una función que se llama addTask, ¿verdad? Donde estoy enviando total. ¿Y cuánto valía total? 10. Por lo tanto, lo que estoy enviando es 10. Ese total, ¿verdad? A ver, estoy enviando total y total vale 10, ¿no? Entonces lo que estoy enviando ahí es el valor de 10. Ese valor de 10 que vale total se recibe en precio. Por otro lado, aquí estoy enviando no una variable, sino un literal que es 7.5. Ese 7.5 se recibe en rate, ¿verdad? Luego, dentro de la función, addTask, ¿verdad? Dentro de esta función de aquí, addTask, ¿verdad? Tenemos, ahí llegó Damián, creo que a Damián se le puse asistencia. Ya, dentro de esta función addTask, tenemos una operación con price. ¿Cuánto valía price? Price valía 10. Y también tenemos una operación con rate. ¿Cuánto valía rate? Rate valía 7.5. ¿No? Entonces tenemos una operación y toda esa operación se guarda en la variable task, que es una variable dentro de addTask. Luego precio, este precio de aquí, precio, que es el mismo precio que recibimos como parámetro, ¿verdad? Recibe precio, que era igual a 10, más task, ¿verdad? Y luego retornamos task, ¿no? Ya, entonces, este precio que recibimos aquí, ¿verdad? Nace en addTask y muere en addTask. A pesar que aquí estamos haciendo una operación. A pesar que aquí estamos haciendo una operación, en este momento precio se modifica, pero una vez que termina el programa aquí, precio desaparece, ¿no? Precio no altera el valor de total. El valor de total no se altera. Porque simplemente lo que se hizo fue pasar por valor. O sea, entonces se pasó el valor que tenía total y no se puede modificar eso de allí. Ya, entonces, a pesar de que aquí precio vale 10,75 dentro de addTask, ¿verdad? Fuera de esto de aquí, total no se modifica y sigue valiendo 10. ¿Sí? No se modificó el valor de total. ¿Preguntas, jóvenes? Ya, entonces el mensaje es que dentro de la llamada a un procedimiento o función, los parámetros que se reciben no se pueden modificar porque se están pasando.